Hasta ahora hemos definido dos distancias diferentes, la distancia propia y la distancia comóvil, pero ninguna de las dos es directamente un observable. Hay otras dos distancias, sin embargo, que son directamente observables, la distancia angular y la distancia de luminosidad. La distancia angular es esencialmente, está dada esencialmente por esta relación de aquí. Básicamente, el observable es el ángulo que subtiende un objeto en el cielo, es el ángulo el tamaño angular de un objeto, y está relacionado con el tamaño propio del objeto D por la distancia angular de A. Mientras que en el caso de la distancia de luminosidad de L, esta nos permite relacionar un observable, que es el flujo observado de un objeto, con la luminosidad emitida por ese objeto, la luminosidad intrínseca, digamos, del objeto en sí mismo. Y está dado por la relación que tenemos aquí. Esencialmente, el flujo es igual a la luminosidad dividida por 4pi, distancia de luminosidad al cuadrado. Entonces, lo que queremos esencialmente es definir estas distancias, la distancia angular y la distancia de luminosidad, tal que podamos relacionar observables con propiedades físicas de los sistemas que estamos estudiando. Podemos iniciar con la definición de distancia angular. Para ello, básicamente nos vamos a encontrar que el tamaño propio de un objeto va a estar dado esencialmente por esta relación de aquí. Esencialmente, el tamaño propio va a ser aquel para el cual vamos a tener, podemos pensarlo como que nosotros estamos situados en el origen del sistema de coordenadas y tenemos dos posiciones con la misma, dos posiciones angularmente distintas, pero con la misma distancia radial RE, donde el subíndice E implica que estamos hablando del objeto que está emitiendo la luz que estamos observando. Entonces, de la definición de distancia propia, de integrar el diferencial de la distancia propia que vimos antes, nos va a quedar esencialmente esto, porque dado que las dos posiciones tienen la misma posición RE, la misma posición radial RE, o la misma coordenada comóvil RE, nos va a quedar solo integrar la parte angular de la métrica, digamos, de la definición de la distancia propia. Y eso va a ser equivalente a la expresión que tenemos de este lado, donde vamos a tener entonces que la relación entre el tamaño propio, el diámetro del objeto, el diámetro físico del objeto en cuestión, y el tamaño angular observado que subtiende en nuestras observaciones, van a estar relacionados por el factor de escala en nuestro momento de observación a 0, la coordenada radial RE del objeto que esté emitiendo la luz y el redshift, 1 más z en el denominador. Y esta simplemente, de ahí sacamos directamente la definición de la distancia angular entonces. Y se puede escribir, como vemos, de dos formas diferentes, como la tenemos aquí, A0R sobre 1 más Z, o directamente AER, donde en este caso AE es el factor de escala en el momento de la emisión de la luz. Obviamente, esta relación viene directamente de la definición de redshift que vimos antes. Ahora bien, para el caso de la luminosidad, de la distancia de luminosidad, podemos pensar ahora en un objeto que subtiende un área o un tamaño, digamos, propio A, en nuestro punto de observación, digamos, de nuevo nosotros estamos en el origen y de nuevo los subíndices E es cuando estamos hablando del objeto que está emitiendo. Y entonces podemos relacionar su tamaño angular o omega con la distancia angular esencialmente, del modo que lo hicimos en la ecuación anterior. Y al final nos va a quedar entonces que de nuevo por la definición que ya tenemos de la distancia angular, nos va a quedar que el área que subtiende el objeto va a ser
su ángulo sólido omega multiplicado por A0RE al cuadrado, donde A0 es de nuevo el factor de escala en el momento presente, en el momento de la observación, y RE es la coordenada comóvil radial en el momento de emisión. Ahora aquí nada más he puesto de nuevo las definiciones o la relación entre los factores de escala y la longitud, frecuencia y periodo. Y de este lado la definición de redshift que hemos estado usando desde antes. De nuevo, vemos esencialmente que recordemos que el redshift es esencialmente es el cociente de los factores de escala en el momento de observación y en el momento de emisión. Ahora, de nuevo, sin perder generalidad, podemos definir esta ecuación de aquí, donde esencialmente pensamos en la luminosidad que está emitiendo el objeto, esencialmente cuántos fotones de cierta energía por unidad de tiempo, esencialmente. Suponemos que está emitiendo por un periodo TE, tiempo de emisión, un cierto delta del tiempo TE. Recordemos que está emitiendo esto en un ángulo sólido omega y por lo tanto, y dividimos aquí por la constante de Planck y la frecuencia de emisión para obtener la energía en unidades físicas. Y eso debe ser lo mismo que observamos, eso debe ser el mismo flujo que observamos con un cierto periodo delta T0, donde T0 es el tiempo de observación, el tiempo propio de observación, en una cierta área que ya habíamos definido, en una cierta área propia que subtiende el objeto. Y de nuevo dividimos por las unidades por la constante de Planck multiplicada por la frecuencia de observación para calcularla en términos de energía. Recordemos que nu0 y nu-e no son lo mismo, porque tenemos este factor aquí, nu0 sobre nu-e es proporcional a la cociente de los factores de escala, y lo mismo tenemos con el caso de los periodos. Ahora, de aquí podemos despejar, de esta ecuación podemos despejar entonces el flujo, y vemos que queda omega dividido por 4pi, que es lo que tenemos aquí, omega dividido por 4pi. La luminosidad dividida por el área, despejamos esencialmente el área. Nos va a quedar un cociente de factores de escala al cuadrado. Uno de los términos viene dado directamente por la frecuencia, y el otro término viene dado por la relación entre la diferencia entre los periodos, esencialmente por la expansión del universo, que es lo que vemos en esta ecuación de este lado. Y eso debe ser igual entonces a la luminosidad que tenemos, y como ahora podemos esencialmente utilizar la definición de área que ya sacamos acá arriba, que está relacionada con el tamaño angular del objeto que estamos estudiando. Entonces nos va a quedar, si sustituimos el área por este término de aquí, nos va a quedar ahora, se va a ir la frecuencia, el tamaño angular directamente. Nos va a quedar ahora todo en términos de A0RE de nuevo, de el factor de escala en el momento de observación y la coordenada de radial comóvil, y multiplicado por 1 más z al cuadrado. Bueno, los dos términos al cuadrado. Y lo vemos que claramente uno de los factores, bueno, el término 1 más z viene esencialmente, 1 más z al cuadrado, viene esencialmente de esta expresión que tenemos aquí. AE sobre A0 al cuadrado y la definición de redshift que tenemos acá. Entonces, y bueno, el cuadrado de A0RE viene de la definición que teníamos que habíamos encontrado para el área propia. Y de aquí podemos deducir directamente entonces la distancia de luminosidad. La distancia de luminosidad va a ser A0RE por 1 más z, donde A0, de nuevo,
el factor de escala en el momento de observación, y RE, la coordenada radial comóvil en el tiempo de emisión. Y hasta ahí es lo que podemos decir así de modo puramente cinemático, sin encontrar todavía la dinámica de la evolución del universo, porque vemos que en este término A0 y RE tenemos que introducir toda la dinámica de las ecuaciones de campo de la relatividad, de la cosmología que se derivan de las ecuaciones de campo de la relatividad general, para poder solucionar, para poder encontrar los valores de A0RE. Pero siempre podemos hacer una aproximación. Y la aproximación para redshifts muy pequeños se puede hacer a partir de una expansión en series de Taylor del valor del factor de escala en cualquier tiempo, dado el factor de escala presente y dada la constante de Hubble y el factor de desaceleración Q0, o el parámetro de desaceleración Q0. El parámetro de desaceleración está definido de esta forma. Es esencialmente un término en la segunda derivada del factor de escala. Y recordemos que H0 es un término en la primera derivada del factor de escala. Por eso vemos que son las series de Taylor para el factor de escala esencialmente. Y simplificando y sustituyendo la definición de redshift, se puede encontrar esta expresión de aquí, que esencialmente va con las potencias del redshift. Va primero z, z cuadrada, etc. Y la primera potencia va con H0, la segunda potencia va con el factor de desaceleración, etc. A esta forma de tratar la dinámica del universo se le conoce también como cosmografía, y tiene la ventaja de que no depende de ningún modelo cosmológico específico. Pero la desventaja que tiene es que tienes que ir agregando términos cada vez más alto orden para poder utilizarla a redshifts cada vez más altos y no perder mucha precisión en el proceso. Hasta el segundo término, digamos que es válida para redshifts mucho menores que 1, y se usa algunas veces para explorar valores de distancias en distancias pequeñas, digamos, para redshifts mucho menores que 1. Pero en general, como ahora es relativamente fácil calcular los modelos cosmológicos, o el modelo cosmológico estándar, digamos, no se usa tanto como solía usarse en el pasado. Una cosa importante de aquí es que vemos que la primera parte, CZ sobre H0, es esencialmente la definición de la constante de Hubble, si queremos, de la ley de Hubble de la expansión del universo. CZ nos va a dar la velocidad de recesión de las galaxias, y A0RE va a ser la distancia de luminosidad para redshifts muy pequeños, porque Z aquí va a ser muy pequeño, entonces esencialmente nos va a dar la distancia de luminosidad. Y otra cosa que nos falta por definir, o otra cosa que podemos definir, es el brillo superficial, brillo superficial aparente, que esencialmente relaciona el tamaño angular con el flujo, dos observables, recordemos, y que por lo tanto no depende del factor A0RE, sino solo del redshift. Vemos que el brillo superficial va como 1 más z a la menos 4. Y bien, hasta aquí hemos llegado entonces con las descripciones cinemáticas propiamente, y ahora vamos a empezar con la descripción ya de las ecuaciones de campo y la dinámica de la evolución del universo.